Bienvenidos una vez más a este su espacio seguro, a mi canal, donde juntos exploramos temas que nos tocan el corazón, que nos hacen reflexionar y sobre todo, que nos ayudan a crecer como personas. Espero que estén teniendo un día absolutamente excepcional, un día radiante, rebosante de energía positiva, de esas vibras que te impulsan a conquistar el mundo. Yo por mi parte estoy inmensamente feliz de estar aquí, compartiendo un nuevo vídeo con ustedes. Y déjenme confesarles algo, este es uno que me emociona particularmente. Hoy nos aventuraremos en un territorio fascinante, un tema de gran calado, un tema que sé en lo más profundo de mi ser, que resonará con muchos de ustedes. Vamos a hablar con la mayor sensibilidad y respeto que el tema merece sobre la salud mental, ese universo complejo y a menudo incomprendido. Nos adentraremos en el laberinto de la depresión, esa sombra silenciosa que acecha a tantos, y lo haremos a través de la lente de la experiencia de una figura muy querida por muchos de nosotros, la talentosísima Demet Özdemir. Para aquellos que son fervientes seguidores de las telenovelas turcas, seguramente ya la conocen, la admiran y han vibrado con sus interpretaciones. Y si aún no han tenido el placer de descubrir su talento, prepárense para conocer a una mujer verdaderamente inspiradora. El título de este vídeo, como ya habrán notado, lo dice todo: Demet Özdemir, su secreto para vencer la depresión revelado por su médico. Así es, vamos a intentar desentrañar, con toda la prudencia y el rigor que la situación exige, cómo esta actriz de renombre ha lidiado con la depresión. Y lo que es aún más importante, exploraremos cuáles han sido las estrategias y el enfoque que, según fuentes cercanas a su entorno, y en particular su médico personal, la han ayudado a sobrellevar y, esperemos, a superar este difícil trance. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia que sin duda nos dejará grandes enseñanzas, quiero pedirles un favor muy rapidito. Si son nuevos por aquí y si les gusta el contenido que comparto con tanto cariño y dedicación, si sienten que este canal les aporta valor, o si simplemente desean apoyar este proyecto, por favor, suscríbanse. Es completamente gratis, no les costará ni un centavo, y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este, vídeos que buscan iluminar, inspirar y conectar. Y no se olviden de activar la campanita, ese pequeño icono que les notificará cada vez que suba algo nuevo, para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras conversaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La depresión, como todos sabemos, es un tema delicado, muy delicado. Pero precisamente por eso es crucial hablar de ella abiertamente, sin tapujos, sin estigmas. Es una enfermedad, una condición médica legítima, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y no discrimina, no entiende de fronteras, ni de clases sociales, ni de edades, ni de géneros. Puede afectar a cualquiera sin importar su edad, su género, su origen, su profesión, o incluso su fama. Demet Özdemir, a pesar de su innegable éxito y popularidad, no fue inmune a esta dura realidad. En muchas ocasiones, la vida de los famosos se nos presenta como un cuento de hadas, un universo de glamour, de reconocimiento, de viajes exóticos y de sonrisas perfectas. Pero la verdad, la cruda verdad, es que detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas y las portadas de revistas, hay personas reales, de carne y hueso, con sentimientos, con vulnerabilidades, con luchas internas y con desafíos personales, como todos y cada uno de nosotros. Y Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Durante años Demet ha sido muy reservada, muy celosa de su intimidad, prefiriendo mantener su vida personal alejada del foco mediático. Sin embargo, en algunas entrevistas esporádicas, en declaraciones públicas cuidadosamente medidas, ha insinuado haber lidiado con momentos difíciles, con desafíos emocionales que la han puesto a prueba. No obstante, fue una fuente cercana a ella, supuestamente su médico personal, quien filtró información confidencial sobre su tratamiento y las estrategias específicas que la habrían ayudado a salir adelante. Obviamente es imperativo tomar esta información con pinzas, con la máxima precaución, ya que no se trata de una confirmación oficial, directa y explícita por parte de Demet o de su equipo de representantes. Es información de segunda mano, que debemos analizar con ojo crítico. Pero al analizar detenidamente lo que se ha dicho, al examinar los detalles y las pistas que se han ofrecido, podemos identificar patrones y enfoques que son consistentes con los tratamientos modernos y basados en evidencia para la depresión. Según esta fuente anónima, uno de los pilares fundamentales del tratamiento de Demet fue la terapia, en sus diversas modalidades. La terapia psicológica, ya sea individual, en pareja o grupal, es una herramienta invaluable, un recurso indispensable para comprender y abordar la depresión desde sus raíces.
Permite a las personas explorar sus pensamientos, desenterrar sus sentimientos, analizar sus comportamientos, identificar patrones negativos y, lo más importante, desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y sostenibles. Se rumorea que Demet asistió a terapia de manera regular, comprometiéndose con el proceso, y que encontró en ella un espacio seguro, confidencial y sin juicios para expresar sus emociones, liberar sus cargas y trabajar activamente en su bienestar emocional. Otro aspecto crucial del tratamiento de Demet, según la misma fuente, fue el enfoque consciente y deliberado en el autocuidado. El autocuidado, esa práctica a menudo subestimada pero esencial, es fundamental para mantener una buena salud mental y física, especialmente cuando se está lidiando con la depresión. Se trata de dedicar tiempo y energía a actividades que nos nutran, que nos recarguen las baterías, que nos relajen, que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, que nos conecten con nuestra esencia. Para Demet, esto aparentemente incluía pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, fortalecer sus lazos afectivos, practicar ejercicio regularmente, disfrutar de la belleza y la serenidad de la naturaleza, y dedicarse a hobbies que le apasionaran, actividades que le permitieran desconectar del estrés y reconectar con la alegría. El ejercicio, en particular, parece haber jugado un papel preponderante, un papel estelar en su proceso de recuperación. El ejercicio, como sabemos, no solo es bueno para el cuerpo, para mantenernos en forma y saludables, sino también para la mente, para mejorar nuestro estado de ánimo y reducir el estrés. Libera endorfinas, esas hormonas maravillosas que tienen efectos antidepresivos naturales, y puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la tensión muscular. Se dice que Demet incorporó el ejercicio a su rutina diaria, convirtiéndolo en un hábito saludable y placentero, encontrando en él una forma de liberar tensiones acumuladas y mejorar su estado de ánimo de manera natural. Además del ejercicio, la alimentación también fue un aspecto clave, un factor determinante en el tratamiento de Demet. Una dieta equilibrada, nutritiva y rica en vitaminas y minerales puede tener un impacto significativo en la salud mental, influyendo en el estado de ánimo, la energía y la función cognitiva. Se dice que Demet trabajó en estrecha colaboración con un nutricionista cualificado para asegurarse de estar recibiendo todos los nutrientes que su cuerpo y su mente necesitaban para funcionar de manera óptima, para combatir la fatiga y mejorar su bienestar general. Otro punto importante que se mencionó en los informes no confirmados es la importancia fundamental del apoyo social. Rodearse de personas que te quieren, que te valoran, que te apoyan incondicionalmente, es fundamental para superar la depresión y otros desafíos emocionales. Se dice que Demet contó con el apoyo inquebrantable de su familia, sus amigos más cercanos y sus compañeros de trabajo, quienes la animaron, la escucharon atentamente, la comprendieron y la acompañaron en su proceso de recuperación, ofreciéndole un hombro en el que llorar y una mano a la que agarrarse. Además de estos enfoques más tradicionales, también se rumorea, aunque sin confirmación oficial, que Demet exploró terapias alternativas y complementarias, como la meditación de atención plena y el yoga restaurativo. Estas prácticas milenarias pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración, promover la relajación profunda y cultivar la autocompasión, lo que puede ser especialmente beneficioso para las personas que sufren de depresión y ansiedad. Es crucial recordar, y quiero enfatizar este punto, que cada persona es un mundo, que cada individuo es único e irrepetible, y que lo que funciona para una persona puede no funcionar necesariamente para otra. No existe una solución mágica, una panacea universal para la depresión. El tratamiento de Demet, según lo que se ha filtrado a la prensa, parece haber sido un enfoque holístico, integral e individualizado, que combinó terapia convencional, autocuidado consciente, ejercicio regular, alimentación saludable, apoyo social sólido y posiblemente terapias alternativas complementarias. Sin embargo, es crucial reiterar, una vez más, que esta información no ha sido confirmada directamente por Demet Özdemir ni por su equipo de representación. Estamos trabajando con información no verificada, con rumores y especulaciones, y debemos ser extremadamente cautelosos al interpretarla y al difundirla. A pesar de esta limitación, podemos extraer valiosas lecciones de lo que se ha dicho, podemos encontrar inspiración en su presunta experiencia. Lo que podemos aprender de la experiencia de Demet, incluso si solo tenemos una visión parcial y fragmentada de ella, es que la depresión es una enfermedad tratable, que no es una sentencia de por vida, y que hay esperanza, siempre hay esperanza. Con el apoyo adecuado, con el tratamiento adecuado y con el compromiso personal, es posible superar la depresión y recuperar una vida plena, significativa y satisfactoria.
La historia de Demet Özdemir es un recordatorio poderoso de que incluso las personas más exitosas, más admiradas y aparentemente felices pueden luchar contra la depresión. No debemos sentirnos avergonzados ni culpables, ni solos si estamos pasando por un momento difícil. Es importante buscar ayuda profesional, hablar con nuestros seres queridos, romper el silencio y compartir nuestras cargas. Si sientes que estás luchando contra la depresión, si sientes que la oscuridad te invade, te animo desde lo más profundo de mi corazón a que busques ayuda sin demora. Habla con tu médico de cabecera, busca un terapeuta cualificado, comunícate con una línea de ayuda para la salud mental o busca el apoyo de un grupo de autoayuda. Recuerda que no tienes que pasar por esto solo, que no estás solo en esta batalla. Recuerda siempre que la salud mental es tan importante como la salud física. Cuidar de nuestra mente y alimentar nuestra alma es fundamental para vivir una vida feliz, saludable y plena. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Hablamos sobre la depresión, sobre cómo puede afectar a cualquiera, incluyendo a personas famosas como Demet Özdemir. Exploramos las estrategias que, según su médico, la ayudaron a superar la depresión, incluyendo la terapia, el autocuidado, el ejercicio, la alimentación, el apoyo social y posiblemente terapias alternativas. Y recordamos que la depresión es una enfermedad tratable y que hay esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero sinceramente que les haya resultado informativo, inspirador y útil. Si les gustó, por favor denle un like, ese pequeño gesto que significa tanto, y compártanlo con sus amigos y familiares. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué otros temas relacionados con la salud mental les gustaría que abordáramos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo por su apoyo incondicional. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, no están solos.